Tienes preguntas como cómo se debe consumir la chía, se debe o no se debe remojar. ¿Este superalimento es bueno para adelgazar? Bueno, quiero que veas este video hasta el final porque vamos a responder cada una de esas preguntas. Hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber para consumir chía, pero también te voy a compartir 3 recetas deliciosas y facilísimas para que aprendas a preparar este rico y delicioso alimento. Soy Melissa Sánchez, facilitadora de alimentación, hábitos y salud. Acompaño a las personas para que conozcan los alimentos, conozcan su cuerpo y puedan tener un estilo de vida saludable que se adapte a su necesidad. Y también soy profesora de cocina natural y alimentación consciente. Este superalimento, la chía, no se podía quedar atrás y hoy vamos a hablar de esta semillita en este video. Entonces la idea es que comencemos con el primer tema y es ¿qué es la chía? Bueno, resulta que la chía es una semilla de origen de Centroamérica que se considera un grano ancestral porque lo utilizaban los mayas y los aztecas. Ha perdurado su cultivo hasta hoy y hemos redescubierto todas sus propiedades. No quiere decir que porque sea considerado hoy en día un superalimento, como se llama ahora de moda, los alimentos que tienen muchas propiedades nutricionales beneficiosas para nuestra salud, no tenga ninguna contraindicación o que la podamos consumir de forma desmesurada. Por eso quiero que empecemos a cuestionarnos sobre ciertos mitos que hay sobre temas como, por ejemplo, que ayuda a adelgazar. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Realmente la chía ayuda a adelgazar? Bueno, lo primero que tienes que saber es el contexto. Y es que la chía como tal tiene un contenido nutricional muy particular que te muestro acá. Y es que la chía tiene un contenido de grasas bastante importante. La mayor parte de esas grasas, o más de la mitad de esas grasas, son omega 3. Además, tiene un buen contenido proteico para ser una semilla que se considera un pseudo cereal, ya que no es completamente un cereal, pero se parece mucho a ese grupo de alimentos. Y por otro lado, la mayor parte de los carbohidratos que contienen son fibra soluble. Esta composición de nutrientes tan particular que tiene la chía, pues hace que nos genere unos beneficios. Lo primero es que nos ayuda a mejorar la función de nuestra parte gastrointestinal porque esa fibra muchas veces puede actuar como, digamos, que el alimento de tu microbiota, esos microorganismos que viven ahí que te ayudan en tu digestión. Y también es importante que sepamos que al tener esa cantidad que tiene de nutrientes en esa proporción, pues al consumirla puede generar mucha saciedad. Entonces esas son las 2 razones por las que se asocia con que puede ayudar a perder el peso o que puede ayudar en los tratamientos de sobrepeso y de obesidad. Ojo, una cosa es que un alimento ayude en un tratamiento y otra cosa es que adelgace. Entonces, la chía como tal no adelgaza, no es un alimento que elimina grasa, no es un alimento que cuando tú lo consumes solo te va a adelgazar, no. Es un alimento que puede generar beneficios en conjunto con una dieta balanceada. Y de hecho, te puedo mostrar aquí este estudio que dice que si en un conjunto de personas se observó si comer chía les ayudaba a adelgazar sin cambiar la dieta y se dieron cuenta que si no cambiaban los hábitos, la chía no generaba ningún cambio importante en la parte del peso de estas personas. Por eso es importante que dejemos de ver los alimentos como si una sola cosa nos fuera a generar un beneficio único, porque es un conjunto y debemos conocernos y en eso te puedo acompañar. Pero ya habiendo aclarado eso, también te quiero decir los cuidados que tenemos que tener al consumir la chía. Primera, a veces se puede presentar, no es lo más normal, pero puede presentarse en algunos casos oclusión o obstrucción intestinal. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando se consume en exceso, ese exceso de fibra va generando que se acumule material vegetal sin digerir y ese material vegetal sin digerir que se llama fitobezoar puede generar una obstrucción en tu intestino y esto es un problema bastante importante de salud. Entonces eso es lo importante, que tengas presente que el exceso también puede dañar tu salud. Lo segundo es que hay personas que pueden tener alergias o sensibilidades alimentarias con la chía, especialmente cuando no estamos eligiendo chías de buena calidad, que ahorita te voy a hablar sobre eso. Y lo tercero es que ella puede generar, bajar un poco la presión, es hipotensora, entonces bajo ciertas condiciones de salud la persona tiene que consultar al médico si puede consumir ese alimento y en qué cantidades. Ya que aclaramos esto, ya que aclaramos estos riesgos y que sabes el contexto completo, entonces quiero que ahora sí hablemos de cómo debemos consumir la chía, qué tenemos que tener en cuenta al prepararla. Aunque hay muchos profesionales que dicen que no es necesario remojar la chía, yo sí recomiendo siempre remojarla y si no la vas a consumir remojada, mínimamente germinarla. Hoy no vamos a hablar de cómo germinarla, simplemente vamos a hablar de la importancia de remojarla. Hay 4 razones principales y se puede resumir en 4 palabras. La primera,
que la chía es higroscópica. Meli, ¿qué es eso? ¿Usted por qué habla tan raro? No necesito que te aprendas la palabra, pero sí necesito que entiendas que la chía absorbe fácilmente toda la humedad que hay a su alrededor o que absorbe fácilmente los líquidos. Por esa razón, no la debes consumir sin remojar porque ella también se puede hidratar con los líquidos que va a haber en tu tracto digestivo y ella va a crecer. Crece 10 veces su peso o más y eso puede generar malestar o indigestión. Entonces esa es la primera razón por la que recomiendo remojarla. La segunda razón precisamente es la palabra digestión y es que va a tener una mejor digestibilidad puesto que al estar hidratada no te va a generar la pesadez y vas a poder recibirla mejor. Y viene la cuarta palabra que es la biodisponibilidad. Se han hecho algunos estudios y se han mostrado que la biodisponibilidad de los nutrientes, que esa es otra palabra rara, quiere decir que los nutrientes que están disponibles en ese alimento y que nuestro cuerpo puede absorber aumenta. Es decir, un alimento tiene una cantidad de nutrientes, pero solamente hay una parte que nosotros podemos absorber y esa parte que podemos absorber se llama biodisponibilidad de los nutrientes. Al remojar la chía aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes, especialmente la del omega 3. Entonces, por esa razón también recomiendo remojarla. Y la cuarta palabra que quiero que tengas presente para el tema de la chía se llama prebióticos. Ese gel que se forma cuando remojamos la chía actúa como prebiótico para tu microbiota, que es lo que ya te contaba antes, que es como el alimento para esos microorganismos. Y esa es la cuarta razón para que tú la remojes antes. Bueno, entonces aquí viene la siguiente pregunta y es ¿cómo se remoja? Mi sugerencia es que utilices mínimo 1/4 de taza de líquido, ya sea agua o alguna leche vegetal, por cada cucharada de chía. Y como máximo media taza. ¿Por qué? Porque eso va a depender de qué tan espesa quieres que te quede. Si utilizas 1/4 de taza por cada cucharada de chía, te va a quedar así de espesa. Pero si tú utilizas media taza por cada cucharada de chía, mira que va a quedar mucho más líquida. Entonces, para hacer un pudín de chía, un bowl no va a ser tan eficiente. Es importante que tengas presente que una vez remojada, debe guardarse en la nevera. Lo mínimo de remojo son 2 horas para poder tener la disponibilidad de los nutrientes, pero ya se han hecho algunos estudios y se han mostrado que cuando un remojo se hace de 24 horas hay mucha mejor absorción de los nutrientes. Ese tiempo de remojo lo que yo te sugiero es que la chía esté en la nevera. A partir del momento en que la mezclas con un líquido, ella debe permanecer en la nevera. ¿Por qué? Porque muchas veces la chía cuando está por fuera de la nevera empieza a fermentarse y algunas personas son muy sensibles a este tipo de fermentaciones que no son las fermentaciones buenas y puede generar cierto malestar al consumirla. Entonces, para que tengas presente que yo te sugiero que esté guardada en la nevera desde el momento en que la pones a remojar. Truco, si se te olvidó remojarla, puedes poner a calentar suficiente agua y una vez que el agua esté hirviendo, ya la bajas del fogón, agregas la chía y la dejas ahí durante 30 minutos. Esa es una forma un poco más rápida de hidratarla. No vas a tener el mismo beneficio en el tema de absorción de nutrientes, pero por lo menos no vas a afectar tu digestión y no vas a causar que la chía crezca en su peso dentro de tu cuerpo. Otras preguntas que tienen que ver con este tema de cómo activar la chía es si obligatoriamente la debemos moler. Moler puede generar un beneficio porque también aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes, pero no es necesario. Si la quieres moler, puedes hacerlo. Incluso la podemos moler y eso se convierte como en una harina y podemos hacer algunas recetas que más adelante les voy a contar cómo se usa. Pero lo importante es que sepas que incluso cuando la consumes molida es muy importante que la remojes. ¿Listo? Y otra de las preguntas que también he recibido es cómo se limpia. Si la chía viene sucia, ¿cómo la puedo limpiar? Bueno, aquí te tengo una mala noticia y es que si la chía viene sucia ya va a ser muy difícil limpiarla porque ella muchas veces puede venir contaminada con hongos, con insectos, con gorgojitos, con cosas así y como es una semilla tan pequeñita, pues limpiarla va a ser difícil porque no puedes seleccionarla. Además, si tú la mojas, si tú decides lavarla, pues ella va a empezar a absorber esa humedad, se va a volver pegajosa y va a ser muy difícil que puedas eliminar la suciedad. Entonces, por esa razón, yo te recomiendo que compres la chía en un lugar de confianza y que venga con buena calidad. ¿Qué tener en cuenta al momento de comprar la chía para que ya nos vayamos a nuestras recetas? Bueno, la chía debe venir en un empaque preferiblemente oscuro, como todas las semillas, y están almacenadas en un ambiente fresco y seco. Pero además de esto, tú tienes que hacer una revisión cuando abres el empaque. Lastimosamente, solo podemos revisarlo en el momento en que ya abrimos el empaque. Lo primero, no debe haber telarañas. O sea, hay veces que encontramos que en la chía hay como una especie de telarañitas. Eso quiere decir que hay contaminación de algunos insectos. Entonces, inmediatamente la debes botar y debes cambiar de proveedor. Segundo, la chía no debe tener grumitos. Es decir, si tú cuando destapas la chía, te das cuenta que tiene como partes que están pegadas y que está formada como pequeñas
montoncitos de chía, eso quiere decir que absorbió humedad, que estuvo mal almacenada o incluso puede haber hongos. Por esa razón también hay que botarla y hay que revisar las buenas prácticas del proveedor. Lo tercero es que si te salen mariposas, si tú compraste la chía, la guardaste bien porque se debe guardar en un recipiente de tapa hermética, nunca la guardes en la bolsa, siempre en un recipiente de tapa hermética. Y si tú la guardaste bien y después empezaron a salir algún tipo de bichos como por ejemplo polillas, botas la chía y cambias de proveedor. También es importante que mires el sabor. Si cuando tú consumes la chía sabe amarga, puede haber, digamos que enranciamiento, puede ser que las semillas se pusieron rancias, entonces también puede ser que están viejas y ahí también tienes que revisar si el tema de proveedor o temas de fechas de vencimiento. Y finalmente, si al remojarla, si al ponerla a remojar empieza a salir, cuando tú la pones en el agua, empieza a salir como mucha basurita, como pequeños basuritas que a veces traen los cereales, esa chía también tienes que cambiar de proveedor porque puede estar sucia. Entonces estos son como algunos tips al momento de seleccionarla, ya que no es una semilla pues que podamos limpiar y no debemos ponerla en el horno. Esto es otro tip. Muchos frutos secos sin semillas, aquí les dejo el otro video que dice frutos secos y semillas y cómo se activan en el horno. Las semillas de chía y las de linaza no, siempre se deben remojar o germinar, porque si las pones en el horno vas a dañar su contenido de omega 3. Entonces no se sugiere nunca activarlas en el horno ni tostarlas. ¿Listo? Ya teniendo todas estas claridades, es momento de que entonces vamos a la práctica y preparemos nuestro delicioso pudín de chía. Vamos con manos a la obra. Vamos a preparar la receta del pudín de chía en 3 versiones con unas mezclas de toppings muy ricas. Los ingredientes que vamos a utilizar son 6 cucharadas de chía, una media taza de leche de coco de almendras y si quieres puedes utilizar un extracto de stevia. Yo voy a utilizar estas frutas y también voy a utilizar semillas de calabaza, pistachos y pecans, porque son combinaciones que quedan muy ricas. Entonces vamos a comenzar. Vamos a agregar a un recipiente una y media taza de leche de coco de almendras. Yo utilicé leche de almendras y a eso le vamos a agregar las 6 cucharadas de chía. La vamos a mezclar muy bien para que la chía se trate de integrar, aunque después cuando esté remojándose, de todas maneras hay que volver a mezclar. ¿Listo? Y yo le puse unas 3 gotas de stevia, pero eso va a depender de la stevia que tú uses. Mezclé nuevamente para que la stevia se mezcle, tapé y llevé a refrigeración. Esta chía que te estoy mostrando aquí tiene 24 horas de refrigeración, yo la puse desde ayer. Entonces mira que queda muy espesa porque la proporción que estamos utilizando de chía nos permite que quede así y esa es la idea para cuando vayas a hacer un pudín. Ya que tenemos la chía hidratada, entonces la vamos a poner en cada uno de los recipientes que puedas meter en la nevera porque la debemos guardar siempre en la nevera. Y ahora sí vamos a hacer nuestras deliciosas mezclas. La primera mezcla va a ser a gras, la segunda mezcla va a ser con uchuvas y la tercera mezcla va a ser con manzanas pochadas. A la gras yo le puse semillas de girasol porque queda muy rico, a las uchuvas le puse pistachos, es una mezcla muy deliciosa y a la manzana le puse pecans. Puedes probar estas 3 mezclas, darte cuenta que es muy rica, lo puedes refrigerar hasta 5 días y al servir puedes agregar si quieres un poquito de miel de Dacón para que te quede mucho más delicioso su sabor. Bueno, espero que disfrutes muchísimo esa preparación de la chía, que hayas aprendido un montón. Recuerda que la idea es que puedas conocer los alimentos y el contexto completo para que podamos disfrutar de una alimentación sana con confianza. Recuerda que te voy a dejar algunos videos adicionales sobre recetas con chía la próxima semana y también, si no te has suscrito, haz clic para suscribirte para que te esté notificando cuando haya nuevos contenidos.